Soy Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. En este caso, dirijo los esfuerzos de un grupo de personas que defendemos la transparencia, el acceso a la información, tratamos de garantizar la seguridad de los periodistas en su importantísima función social, defendemos los derechos en el ámbito digital. Y bueno, pues somos parte de una comunidad internacional que tiene su sede central en Londres. Y pues para nosotros es muy importante el derecho a la libertad de expresión como piedra angular de la democracia. Pues nos habla de una regresión autoritaria, ¿no? Bastante marcada. Es un gobierno intolerante a la crítica. Es un gobierno que llegó cuando era oposición y antes de tomar el poder con las banderas de las libertades, y que al final hoy pues las está rechazando, las está constriñendo, las está reduciendo, y hoy por hoy es un enorme peligro que enfrentamos, cómo a partir de ciertos intentos legislativos o de regulación se quiere tanto censurar a la población y a los periodistas como vigilar aquellas voces incómodas. Entonces, este binomio, esta pareja, censura y vigilancia, pues son la peor combinación para nuestra democracia. Ah, bueno, son muy hábiles porque pues hace 40 años, cuando defendían quienes iniciaron Artículo 19 a la organización, pues las formas de censura eran muy distintas, ¿no? Había temas como demandas por difamación, persecución criminal, por ejemplo, o sea, metían a la cárcel a periodistas. Todavía lo hacen en muchas partes del mundo, incluso en Centroamérica, ¿no? Sigue sucediendo en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua ni se diga. Pero, por ejemplo, aquí han sido muy hábiles en presentar bajo un discurso de defensa de derechos la restricción a los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad. Por ejemplo, el tema de los derechos de las infancias se puede utilizar o mal utilizar para censurar, o los derechos de las mujeres, como este caso de violencia política de género, que es muy importante esta figura, pero que la están mal utilizando. O en el caso de la vigilancia masiva, pues es que estamos en entornos muy violentos, la inseguridad, tal, la gente pues está panicada, ¿no? Y dice, bueno, pues sí, que nos vigilen a todos. El problema es que no vigilan a quienes tienen que vigilar. No es como que el Estado mexicano nunca haya hecho inteligencia ni espionaje. Sí lo ha hecho, pero lo hace contra periodistas, contra activistas, contra opositores, y eso lo quedó claro el sexenio pasado, incluso con López Obrador, cómo infectaron con el malware Pegasus a periodistas y a defensores de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la garantía de que estas herramientas de vigilancia, ahora vigilancia masiva, no se va a utilizar en contra de la población? ¿O que no saben que muchos políticos están involucrados en el narco, que no tienen esa información? Claro que la tienen, pero deciden administrar esa información y más bien deciden utilizar la inteligencia y el espionaje contra la población. Queda muy claro que ante la falta de una oposición partidista fuerte, que sería lo más sano en una democracia que existiera, pero pues no, en México ya no existe, para este proyecto político que ya lleva 7 años desde López Obrador, pasando por la presidenta Sheinbaum, pues la prensa y los defensores de derechos humanos son los principales enemigos, ¿no? Y defensores ambientales también, ¿no? Dejémoslo en prensa y activistas, ¿no? O sea, que son las voces disidentes, las que no les gustan, las que todo el tiempo están atacando. Entonces, no les gusta la disidencia. Ese es el punto. No, pues los criminales están cobijados por los gobiernos, los criminales están haciendo negocios al amparo del poder político y con recursos públicos. Venimos en estos momentos de conmemorar 10 años del asesinato de un fotoperiodista que venía huyendo de Veracruz, que lo asesinaron en la Narvarte, Rubén Espinosa,
junto con 4 mujeres, una de ellas también activista veracruzana, huyendo de aquel estado en el 2015, y otras mujeres que vivían en ese departamento. Y entonces nos preguntamos, ¿y no saben quién fue? ¿Por qué destruyeron pruebas? ¿Por qué criminalizaron a las víctimas? ¿Se metieron en su vida personal? ¿Por qué en lugar de garantizarle justicia a las víctimas, lo que hacen es proteger sus cotos de poder? Y eso lleva años, y este gobierno hace lo mismo, pues. No, bueno, es un golpe brutal, o sea, es parte de un desmonte de las instituciones democráticas de este país, pues que no fueron un regalo de nadie, sino que fueron resultado de luchas ciudadanas. Y ahora el INAI, pues ya extinguido, ya lo extrañamos desde el minuto uno, porque ahora cuando uno trata de buscar información en la Plataforma Nacional de Transparencia es muy improbable que la encuentres, es imposible, es engorrosa. Y lo que hicieron, lo hicieron con toda la intención de ocultarnos información. O sea, el INAI no nace por un capricho de un grupo de personas iluminadas, nace porque durante 70 años de gobierno autoritario del PRI, pues nos ocultaban información, y en eso se sostuvo el poder del PRI, en el ocultamiento y en el engaño. Cuando la cultura de la transparencia empieza a florecer, pues ya no les gusta, ¿verdad? Y entonces viene un gobierno, otra vez, con la bandera de libertades, con la bandera de la igualdad, que definitivamente pues no le gusta sujetarse a la observación y al escrutinio público. Esta herramienta fue esencial, las herramientas de transparencia y acceso a la información fueron esenciales para encontrar grandes casos, para desnudar grandes casos de corrupción, pero también le servían a la gente para acceder a su expediente clínico en el IMSS, que siempre se los niegan. Es decir, tenía una utilidad social para todos, pues periodistas, para la ciudadanía común. Ahora no tenemos eso. Pues mira, de entrada, que está siendo todo el tiempo desacreditado por un actor político, o sea, llámese alcalde, diputada, diputado, senador, senadora, presidenta, gobernador, o sea, ya se ha vuelto parte de la estrategia de comunicación política el atacar permanentemente al mensajero para acabar con el mensaje. O sea, si ustedes se fijan, nunca cuando hay una investigación periodística profunda que habla de corrupción o de otros temas, nunca se trata de refutar los hechos con pruebas, sino simplemente acabar con el prestigio y la reputación de la persona que lo escribió o el medio que lo publicó. Entonces, es parte de los populismos autoritarios que estamos viendo en la región, en realidad en todo el mundo. Es una estrategia que no es de izquierda ni de derecha, es una estrategia propia de gobiernos populistas autoritarios que han encontrado en el descrédito de la prensa una estrategia muy clara para protegerse de la observación pública, ¿no? Y es muy paradójico que en estos gobiernos recientes, los dos últimos, pues se ha invertido la fórmula democrática. En una democracia, a mayor investidura y a mayor responsabilidad pública, pues más expuesta o expuesto estás a que te critiquen, a que te observen, a que te investigue la prensa, la ciudadanía, que pidan datos tuyos. Ah, no, pero ellos quieren que sea al revés. Entre más poder o más responsabilidad pública tengas, no, a mí nadie me toca, ¿no? Poquito les falta, como en Tailandia, para tener delitos de lesa majestad, ¿no? Por criticar al gobernador en turno, ¿no? O a la presidenta o al presidente. No sé, en realidad estamos teniendo esta regresión, y evidentemente quienes la están pagando durísimo son los periodistas, las periodistas que están en el terreno, que están también investigando, que están haciendo periodismo de calidad, que cada vez es más difícil ante tantas ofertas de contenido que hay en Internet y en particular en las redes sociales. Pero además de eso, hay que recordar que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo sin una guerra declarada a nivel mundial, donde más periodistas se matan,
digamos, excluyendo Ucrania, Gaza, hoy día, México es el país que más aporta al récord de periodistas asesinados. Y además, como artículo 19, tenemos documentado que se agrede a la prensa de diversas formas, no nada más con asesinatos ni demandas judiciales, de diversas formas, amenazas, en fin, muchas maneras, se les agrede cada 14 horas. Entonces, pues eso no es una democracia. El año pasado fueron 632 casos y luego el sexenio pasado tuvo uno de los años más letales, el 2022, con 13 periodistas asesinados, prácticamente uno por mes. Pero es tan fácil hacerlo porque pues, no investigan, hay impunidad y sobre todo hay colusión de los criminales o de los integrantes del crimen organizado con los políticos locales, que son los que mandan matar a periodistas incómodos en este país. Y ningún caso se resuelve, ¿no? Peor aún es que manchan su memoria. No, pues es que andaba pasado de copitas o se peleó o era infiel y pues fue el amante. En fin, les inventan unas cosas para que no nos enfoquemos en que fue su trabajo periodístico el motivo por el cual los mataron. Sí, manchan la memoria y desvían la investigación. Pues mira, es muy interesante esto porque, por ejemplo, la ley electoral tiene sus propios medios de defensa, ¿no? O, por ejemplo, si te demandan por daño moral, pues tienes otros recursos para apelar, etcétera, etcétera. Eventualmente puedes llegar al amparo. O en un juicio penal, como el periodista de Campeche, Jorge González, ¿no? En donde incluso ya le prohibieron publicar o tiene un censor que le va a revisar las publicaciones antes de sacarlas a la luz pública si van a criticar a la gobernadora, ¿no? Por eso hablo de estos delitos de lesa majestad, porque es increíble que un periodista le pongan a alguien que revise sus contenidos. Eso está completamente prohibido en la Constitución. Entonces tienes como muchos medios para defenderte, pero aquí hay un problema bien grave que tenemos en la coyuntura actual, y es que pues, el Poder Judicial está en vías de ser capturado por Morena. Con esto de la elección fraudulenta judicial, van a tener su Suprema Corte, van a tener sus tribunales federales, van a tener sus tribunales locales, y a veces, antes, si bien los tribunales locales nunca fueron muy independientes y siempre eran como al son que el gobernador o gobernadora les tocaba, pues uno encontraba ahí un cierto espacio de protección a la libertad de expresión en los tribunales federales, ¿no? Y en la propia Suprema Corte. La Suprema Corte construyó una serie de precedentes bien interesantes de libertad de expresión, muy progresivos, muy garantistas. Pues ya eso se va a acabar, porque tenemos una Suprema Corte a partir del 1 de septiembre y un conjunto de tribunales de menor jerarquía que pues ya van a estar en la lógica del oficialismo. Y al oficialismo, ¿qué es lo que menos le gusta? La crítica y los medios de comunicación. Pues mira, yo creo que uno de los grandes problemas de la ya moribunda democracia mexicana, digo, cuando tuvimos estos 20 años entre el 2000 y 2018 más o menos, 97, 2018, en donde estábamos teniendo ciertos avances democráticos, lo único que nunca se trató de quitar fue esta relación muy perversa entre ciertos medios de comunicación y ciertos periodistas y el poder público, ¿no? Ya sea a manera de publicidad oficial o de, ¿cómo le llaman? Chayote o, en fin. Eh, Ahora lo que vemos es que ellos se crearon sus propios medios, este nuevo oficialismo. Ahora que es muy clara el proceso de erosión democrática y que ya se acabó lo que le llamamos transición a la democracia, pues lo que menos van a hacer es garantizar la pluralidad de los medios, ¿no? Entonces, están pagando, pues, youtuberos, influencers, periodistas de izquierda, como se llaman, etcétera, etcétera, pues obviamente para que hablen bien de ellos, ¿no? Y para atacar a los otros que critican al gobierno. Pero además, ¿sabes qué es lo más grave? Bueno, en esto obviamente va a ir saliendo, como ha ido saliendo desde hace algunas semanas,
pues cómo se utilizan recursos públicos para pagarles y para sostener estos proyectos en YouTube, etcétera, que hablen bien del gobierno. Que por cierto son muy exitosos, ¿eh? Es decir, sí es toda una estrategia muy armada de comunicación que va desde la mañanera, pasando por estos proyectos independientes que en realidad son a favor del gobierno. Y además otro ingrediente, los medios públicos, que ya se convirtieron en el megáfono de propaganda del gobierno, ¿no? O sea, no hay una sola crítica al gobierno en el canal 11, en el 22, en el canal 14. Al contrario, todo es hablar a favor del gobierno, en contra de la oposición. Pues es un aparato de propaganda al que le están metiendo mucho dinero, al que le están metiendo muchos recursos precisamente para imponer su narrativa. Y si alguien se atraviesa en contra de esa narrativa, lo acaban en su reputación o lo acaban por la vía judicial o por otros medios lo amedrentan. Porque fíjate, ahora con todo lo de las mañaneras desde López Obrador, pues hubo mucha gente que se nos acercaba y nos decía, pues yo ya no quiero publicar esto. Genera autocensura. Y eso es bien grave. Y eso ya marca otro nivel en la andanada autoritaria que estamos viviendo. El proceso de autocensura ha ido acumulando como capas, ¿no? Primero fue con la irrupción de la guerra contra el narco en el 2006, bueno, prácticamente 2007 con Felipe Calderón, en donde se volvió pues tal cual una guerra, ¿no? Y donde a muchos periodistas los comenzaron a amedrentar, tanto los gobernantes, las policías, el propio ejército, como los grupos criminales. Y se empezaron a imponer lo que se llama zonas silenciadas, siendo un caso emblemático, por ejemplo, en 2016, el de Tamaulipas, ¿no? Que se publicó incluso un reporte sobre eso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero luego estas zonas silenciadas por el narco y la colusión de las autoridades, pues empezó a recorrer como una epidemia a muchos otros estados, ¿no? En Chiapas, la violencia se desbordó en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Chihuahua, en Sinaloa, ni se diga. Pero eso era por la violencia. Luego viene otro nivel digamos, de amedrentamiento, que es la estigmatización, ¿no? Las mañaneras o la comunicación política que se hizo desde el presidente López Obrador y replicaron muchos políticos del oficialismo y que ya llegó para quedarse. Entonces, al miedo que generaba la violencia del narco y del Estado, comenzó el amedrentamiento a través de la comunicación de los gobiernos en contra de periodistas. Y ahora estamos viendo, no es que sea nuevo este fenómeno, pero creo que está creciendo de manera exponencial y también es muy peligroso en el contexto actual de un poder judicial sin independencia, que vamos para allá, pues el tema del acoso judicial. Entonces, todo eso, esas capas, va generando autocensura. Va generando, o no me vaya a matar el grupo criminal en turno, o los policías, o no me vaya a señalar el gobernador, o el presidente, o el diputado, o ahora no me vayan a demandar, ¿no? Entonces, se la piensan 2, 3 veces. Entonces, cuando tú ya tienes que pensar 2 o 3 veces lo que vas a decir públicamente, ahí hay algo mal. Se está normalizando y eso no podemos dejarlo. Digo, a ver, de por sí venimos de, yo me atrevería a decir, siglos de una cultura autoritaria, en donde pues se impone la voz cantante pues del presidente, pero antes eran los virreyes y así, ¿no? Pero sí, esa cultura autoritaria teníamos la esperanza de irla desmontando, pues con esta transición a la democracia, entonces ya había más apertura, transparencia, crítica. Sentimos como que con este regreso al autoritarismo nos metieron un frenón y ante lo frustrante que es tanta violencia, pero también tantas formas de censurar, yo creo que la gente pues ya mejor decide normalizarlo o no apanicarse o verlo así como algo pues cotidiano, ¿no? Entonces eso evidentemente es muy grave porque cuando normalizamos la violencia, la censura, la vigilancia masiva y otros hechos
totalmente condenables y que no son compatibles con una aspiración democrática, pues sí estamos en una situación muy compleja, porque eso desmoviliza y eso ya no lleva a la sociedad a exigir derechos. Y yo creo que ahí es donde están ganando estos proyectos autoritarios, en que la gente se amedrente o normalice o se vuelva insensible, se anestesie, ¿no? Pues mira, yo creo que hay un tema muy complicado con el desencanto social frente a la democracia, ¿no? Porque yo creo que la cargamos de muchas expectativas, todos, ¿no? Hay quien dice, bueno, la democracia nada más es que haya reglas del juego parejas para que cambie el poder periódicamente, ¿no? Y bueno, pues las elecciones, el voto libre, etcétera, etcétera. Ahí está, ¿no? Y tiene ciertas condiciones de libertad de expresión, libertad de asociarse, libertad de participar. Pero hay quien dice, no, también tiene que ver con igualdad social y todo esto. Entonces, lo que pasó en México, como en el resto de América Latina y me atrevería a decir del mundo, es que luego la expectativa de igualdad política no empató con la expectativa de igualdad económica. Hubo mucha desigualdad en México, hay todavía mucha desigualdad, como en Brasil, por ejemplo, y en muchas partes del mundo. Y esto fue, bueno, además en México, además de la desigualdad, hay mucha violencia. Y esto es el caldo de cultivo precioso para que lleguen los populistas con soluciones fáciles a problemas difíciles, problemas complejos. Son de un pensamiento simplista que logran digerir muy bien y comunicar muy bien a la población y sobre todo remover el agravio social ante tantas injusticias que sí había y que quedaron pendientes de resolver con los gobiernos anteriores. Entonces, evidentemente, lo saben utilizar muy bien, saben comunicar muy bien y además, si en un país con tanta desigualdad, luego el gobierno pues da programas sociales, pues la gente siente pues que está recibiendo algo, ¿no? Palpable del gobierno, que hay gobierno, pues, ¿no? Ahí es donde se hace patente que hay gobierno. Entonces, evidentemente, yo creo que es un problema muy complejo que tenemos que seguir reflexionando, pues, cómo podemos, sí, avanzar en luchar contra la desigualdad, pero en esa lucha contra la desigualdad no tienes por qué destruir a la democracia, no tienes por qué acabar con los contrapesos. ¿Eso qué te impide hacer programas sociales, ayudar a la gente, beneficiar a los más pobres? ¿Cuál es ahí la ecuación o cómo funciona que tú acabas con el Poder Judicial o con el INAI para darle a los más pobres? Pues no está peleado. Es decir, se han aprovechado muy hábilmente de las necesidades de la población, que repito, siente que les llega algo para legitimar todo el desmonte de la institucionalidad democrática. Yo creo que desafortunadamente en este momento no, y nos vamos a dar cuenta hasta que suframos las consecuencias de esos proyectos faraónicos o de que, por ejemplo, pues las arcas del gobierno estén prácticamente vacías porque no se quieren tomar medidas como reformas fiscales o lo que se tenga que hacer para tener más dinero, ¿no? O generar más trabajo, generar más inversión, en fin. eh, eh, Se están vaciando las arcas públicas, se está endeudando más el país y evidentemente esto quizá no al corto plazo, pero sí a largo plazo nos va a dar, vamos a sentir las consecuencias. Ahorita pues todo se presenta con mucho boato y nos emociona, bueno, emociona a mucha gente los megaproyectos y todo esto. Pero cuando veamos las consecuencias, uno, de que son elefantes blancos, que no sirven para nada muchos de esos proyectos, y dos, que nos cuesta muchísimo sostenerlos, y eso ya trae una crisis que pegue directamente en los bolsillos de las personas,
pues ahí es donde vamos a lamentar toda esta demagogia, ¿no? Desafortunadamente sí hay una idea de que es nada más de periodistas y de académicos, ¿no? Y de hecho, esa fue el argumento del gobierno cuando lo llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hablar de la reforma o la contrarreforma de transparencia frente a pues, este órgano de derechos humanos muy importante en la región. Y ellos decían, es que solamente una minoría utiliza las herramientas de acceso a la información. ¡Ah, caray! No. Entonces, como una minoría también utiliza los bancos, los vas a desaparecer. En fin, un absurdo con esta lógica mayoritista diciendo, es que como no lo usa el resto de la población, pues ahora menos porque es un laberinto, la Plataforma Nacional de Transparencia. No lo pueden usar ni siquiera los expertos que que saben usar muy bien estas herramientas. Entonces, es una falacia, ¿no? Esto que están haciendo de decir, no, es que no, el pueblo no usaba el derecho a la información. Entonces, hay que quitarlo. Es pura demagogia y es justo para mantener controlada la narrativa y para que no conozcamos sus corruptelas. Entonces, evidentemente, es un derecho universal, es un derecho para todas las personas, pero sí, desafortunadamente en la práctica, pues nada más lo utilizan un sector muy pequeño, pero la idea es que los propios gobiernos promuevan su uso por parte de la ciudadanía en general, y claro que no les conviene. Yo creo que en eso sí está más consciente la sociedad, porque además la ciudadanía en su conjunto sí siente como cierto temor, ¿no? De hablar en contra de la autoridad, ¿no? Eh, pero te digo, es esta parte del ADN autoritario que ha habido en México durante siglos, en donde hay como mucho respeto por la autoridad y no se le puede criticar y no se le puede cuestionar. Yo creo que viene más de ahí y más ahora yo creo que sí se está dando cuenta la gente que pues sí hay temas de censura muy abiertos. Y sí está viendo como una movilización, una indignación en torno a casos, por ejemplo, como el de Carla Estrella o el de Campeche, ¿no? En donde, donde generalmente no se logra mucha solidaridad social, pero ahora sí se está la gente indignando y está diciendo, no, hasta acá llegaron con su censura, ¿no? Y eso está bueno, pues que la gente se involucre, que se dé cuenta, que vean que la censura se está haciendo regla y no excepción, ¿no? Y que además también ya nos pega a todos los ciudadanos. Yo creo que en eso sí hay mucha mayor conciencia, te digo, porque venimos de esa cultura autoritaria. Pues primero, no normalizar. Segundo, mantenerse informada y bien informada. Y para esto es bien importante que sepamos, ahora no es que nos falte información, nos sobra, que sepamos escoger la información. Esto que le llaman alfabetización informacional no es para los niños, niñas, es para nosotros, adultos, jóvenes, viejitos, ¿no? Es decir, yo creo que es para toda la población. Tenemos que enseñarnos a escoger la información veraz, oportuna, objetiva, porque hay mucha ruido, hay mucha paja en Internet. Entonces, eso es muy importante. Otro elemento muy importante es que, bueno, pues si las redes sociales también se han convertido en un lodazal, pero también tienen este potencial que nos esperanzaba al principio, ¿no? Con la primavera árabe y todo esto que se suscitó a partir de redes sociales, tiene este potencial de democratizador, de reclamo, de protesta, de movilizar, ¿no? Es muy importante también que ya hagamos las paces con el periodismo, sobre todo con el buen periodismo, porque efectivamente durante muchos años ha estado muy controlado, pero hay proyectos muy valiosos y esos no solo hay que leerlos, también hay que ayudarlos con, pues, suscribiéndose, pagando contenidos, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas maneras, ¿no? De movilizarse, tanto en el ámbito digital como en el ámbito físico, pero es muy importante no normalizar lo que nos está pasando, que es muy grave.
Pues mira, es muy difícil saberlo porque tiene muchísima popularidad y tiene el control de prácticamente todas las instituciones del Estado. Esto que le llaman el núcleo en el poder, ¿no? Que no es una sola persona encarnada en la propia presidenta, sino que un grupo de personas. Y ya acabaron con la independencia judicial, que de por sí pues todavía dejaba mucho que desear, pero pues que para allá íbamos y había, digamos, algunos avances importantes, pues eso ya se acabó, o con el INAI, o con la Comisión Federal de la Comisión Federal de Competencia, en fin, con los organismos autónomos. Ahora van por el Instituto Electoral. Y yo creo que si pasan esa línea roja, va a ser muy difícil revertir este golpe autoritario a la sociedad mexicana, ¿no? Entonces yo creo que ahí también nos toca como sociedad ponernos las pilas, ¿verdad? Las instituciones no son perfectas, nunca lo van a ser. No, yo creo que nadie aspira a que sean perfectas, pero sí hay que defenderlas con todo lo chafas y a veces burocráticas que nos puedan parecer. Y yo creo que hay que estar muy atentos que ese poquito que nos queda de los institutos electorales y todo, que ya también se los están devorando, pues no los terminen de engullir, ¿no? Yo veo muy difícil en el mediano plazo que haya un cambio, que se frene este proceso de erosión democrática y que, digamos, tengamos un rebote hacia un proyecto democrático, pero confío mucho en la capacidad de la sociedad de indignarse y de movilizarse. A veces parece que estamos dormidos, pero luego hay cosas muy puntuales que nos despiertan. Es tremendo lo que estamos viendo, es decir, es como, eh, a ver, lo planteo así, yo creo que en el periodo de transición a la democracia del 97, 2018, hubo muchas personas que traicionaron al proyecto democrático y que dejaron las condiciones para que volviera el autoritarismo. Ahora que llega un proyecto político como este, que quiere volver al autoritarismo, pues ellos mismos son traidores a la democracia porque llegaron por medios democráticos al poder. Pero para eso necesitan muchos cómplices al interior de las instituciones. Y es lo que estamos viendo, gente que se acomoda, gente que no le importa ser ministro, ministra de la Corte o magistrado o juez federal a partir de un fraude. Gente que no le importa estar como consejero o consejera del INE votando todo a favor del oficialismo, o en el Tribunal Electoral, que es grosero cómo se comporta también siempre a favor de Morena y sus aliados. Entonces, siempre hay personas que por el beneficio personal eh, no defienden valores colectivos, sociales, que en este momento son muy importantes, como la apertura, la transparencia, el pluralismo. Y yo creo que por culpa de esas personas es que estas instituciones están cayendo y están postrándose ante el nuevo poder hegemónico. Entonces, evidentemente, nos hace falta más demócratas dentro de las instituciones. Y esa ha sido una deuda pendiente de muchos años, ¿no? Poder concentrado y mucha intolerancia. Ese es el gobierno actual. Pues es importante porque es un instrumento que nos permite ser quienes somos a los ojos de las demás personas, que nos permite manifestar ideas, sentimientos, emociones, nos permite participar en lo público, y lo público pues no es nada más ir a votar, también es manifestarse, también es expresarse artísticamente, y ahora también está lo público digital, ¿no? En donde pues podemos ahí decir, bueno, hasta ahora, hasta cierto punto, podemos decir lo que pensamos. Libertad de expresión pues sí es la base de toda democracia. Y es lo primero que atacan los autoritarios, ¿no? Pues no les gusta más que lo que ellos piensan y lo que quieren escuchar.